Dejamos pendiente de que hemos muy a la ligera la tercera parte del examen, ¿verdad? Y ustedes me dijeron que tenían dudas sobre algunas preguntas. ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. Vamos entonces a verlo brevemente. Entonces aquí se incluyeron, es muy importante también poder seguir instrucciones acá porque, y miren, hasta en mayúsculas, en bold, solo puede elegir 3 preguntas. O sea, se incluyeron 6 porque podían elegir 3. O sea, con la intención de que ustedes tuvieran 3 puntos extra, 3 puntos netos extra. Entonces, para que si no habían leído por completo el resto de capítulos de un libro, pudieran enfocarse en el otro, era prácticamente un incentivo. Sin embargo, algunas personas eligieron las 6, entonces ahí sí ya no se siguió la instrucción, entonces no cuenta esa serie. De hecho decía, de lo contrario, no se ha tomado en cuenta esta serie, o sea, era muy clara la instrucción, ¿verdad? Entonces, siempre lean, yo sé que están contra el tiempo, y de hecho no tardaron más de las 2 horas en el examen, lo hicieron bastante rápido, aunque estaba programado para hora y media, pero creo que nadie se demoró más allá de ese tiempo. Pero es decir que no fue cuestión de tiempo, que no se hayan enfocado en el abordaje del examen, sino que tal vez se bloquearon algunos. Pero para también aprovechar y discutir un poco estas, estos dos libros, primero de la gran brecha de Stiglitz. Pues aquí uno dice la existencia de lo que denomina socialismo estadounidense se puede asociar a. Y recuerden que Stiglitz prácticamente en todo el libro hace una crítica de la forma como Estados Unidos permite o protege. ¿A quién es a quien protege Estados Unidos según Stiglitz? Al Al 1%. 1%. El uno Perdón, por ciento. al uno, tiene ese 1%, son los más ricos, ¿verdad? Pero hace mucho énfasis en la crisis y en que se ayuda a los bancos, ¿verdad? No en sí a las personas afectadas, porque a lo largo del libro dice, bueno, la gente que en realidad perdió sus viviendas no recibió ningún apoyo, se le ayudó a los bancos grandes a no caer bajo aquella consigna de too big to fall, ¿verdad? Se recordarán los que han abordado, incluso hay películas al respecto, pero entonces, viendo ya más o menos de qué trata el libro, pueden tener una idea que la, la primera, bancos pequeños, Stiglitz dice que se protege no a los más necesitados, ¿verdad? Es a los bancos grandes. Entonces, esta no podría ser una respuesta correcta, ¿verdad? ¿Qué piensan de la segunda? ¿Se benefició a los trabajadores? Tampoco, licenciada. Tampoco, ¿verdad? Es otra de las críticas que él hace, ¿verdad? Trabajadores, instituciones pequeñas no fueron beneficiadas. Los beneficios sociales que generan las instituciones bancarias de mayor tamaño. O sea, ¿qué piensan de esa? O si alguien la eligió, ¿por qué la eligió? ¿Alguien la eligió o no? ¿No? ¿Cuál eligieron los demás entonces? Creo que más que todo ninguna opción es correcta. Creo que fue la que eligieron los demás o no. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, ya que Yo elegí la orientación de los incentivos, pues esa es la pero correcta. eh, ok. Antes de que me empiece a decir otra cosa, por eso le digo que esa es la respuesta correcta. Y ahora sí puede justificármelo. No, sí, porque se hablaba principalmente de que sí, ya no me acuerdo, creo que es del segundo libro que hablan más de los incentivos, pero yo creo que por eso lo crucé, pero qué bueno que la tengo buena. Vaya, ahí tiene un punto neto así extra.
Pues entonces, la anterior a esta, beneficios sociales que generan las instituciones, de hecho Stiglitz dice que no generan beneficios, ¿verdad? Que los beneficios son para ellos mismos, no son para, no, o sea, no se socializan, ¿verdad? Entonces eso es lo que Stiglitz llama socialismo estadounidense, todo eso que él comenta en el libro. Entonces la orientación de los incentivos que va a beneficiar al 1%, y ese 1% es la gente más rica, ¿verdad? Quienes controlan el sistema bancario, etcétera. Por lo tanto, esta no es correcta. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Siguiente. También las tres primeras son de Stiglitz. Ya las otras tres son del otro libro, ¿verdad? De los últimos capítulos de cada libro. Bueno, esta dice, el vínculo entre igualdad y desempeño macroeconómico plantea la necesidad de... ¿Aquí cuál eligieron? Yo la primera, licenciada, pero usted me hizo la aclaración de que era la segunda, la implementación de políticas fiscales expansivas. Sí, es que Stiglitz dice, bueno, podría mejorarse esta situación entre igualdad y también incentivar la actividad económica si se implementa política fiscal que beneficie a todos los sectores, o sea, no solo a ese 1%. Eso es lo que dice. Entonces, por lo tanto, políticas de austeridad, no, es todo lo contrario, es una política fiscal expansiva, o sea, que beneficie a los más necesitados en todo caso, no solo a los bancos grandes, que es la crítica que él hace a lo largo del libro. Incremento en el precio de las matrículas, no, de hecho él critica eso, ¿verdad? Que cómo es eso que se está castigando la educación. Y él sugiere todo lo contrario, de que facilitar las condiciones para la educación, sobre todo a nivel universitario. En cuanto a las políticas monetarias, él las critica precisamente por el sesgo que tenían de ayudar en Estados Unidos a esos bancos que quebraron. Entonces, ninguna política monetaria aplicaba ahí, ¿sí? Jacqueline también la tiene buena, ¿verdad? Sí, licenciada, y cabalito ahí, casi que al inicio del libro es que toca el tema de los impuestos, que usualmente no, siempre buscan la manera de salirse o de no pagar impuestos ese 1%, entonces es algo que él critica mucho. Sí, y es que Stiglitz es una lectura bastante comprensible, él es muy reiterativo, entonces insiste, Jacqueline lo vio desde el inicio y estas preguntas son de los capítulos que yo les comenté que no venían en la comprobación. Entonces, justamente recoge la parte fundamental de lo que él exponía en su libro. ¿Y los demás? ¿Cómo les fue con eso? O tal vez no eligieron esa, no todos elegirían esa, podría ser. ¿Dudas ahí? ¿No? Entonces veamos la número 3. ¿Cuál es la consecuencia de la política implementada por la Fed debido a la crisis financiera de 2008? ¿Qué piensan acá? Yo puse mayor gasto público porque este eh, yo, bueno, eso no lo llegué a leer, pero en la crisis financiera del 2008, como fue el gobierno quien sustentó a los bancos, yo me imagino que tuvieron que, aparte de sí, esa fue una inversión que hizo el gobierno y que compró bueno, creo que como los bonos o algo así, tuvo un mayor gasto público porque también tenían que contratar gente que supervisara todas esas transacciones y movimientos, crear algún gabinete, algún departamento. Entonces, para mí eso se traduce en un mayor gasto público. ¿Los demás qué piensan? Para mí todas las opciones son correctas, licenciada. Pero ¿usted cree que los salarios aumentaron, los salarios nominales? Nominal, creo que
Creo que sí aumentaron los salarios nominales, pero no recuerdo muy bien. Que acuérdense que esto es de acuerdo a lo que plantea Stiglitz. Este hace más o menos la parte final del libro. Entonces, en cuanto a los salarios, dice reducción, de hecho, reducción de los salarios nominales. El gasto público también dice que una de las consecuencias de esa política fue el menor gasto público. Recuerden que la palabra clave aquí es la consecuencia. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Solo nos queda una, ¿verdad? Uso de tecnologías intensivas en capital es lo que plantea Stiglitz. Tal vez no llegaron hasta ahí. Ahora para los que eligieron del otro libro, el de ¿por qué fracasan los países? Que esperaría que les haya parecido muy interesante esa lectura. Uno de los libros más leídos en el mundo y que muestra, incluso si pudieron darse cuenta, menciona a Guatemala, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta que mencionan a Guatemala los autores? Sí, licenciada, sí lo menciona. Sí, y recuerden en qué parte, o sea, cuándo lo menciona. Yo creo que lo menciona en la época de la, digamos, de la conquista, como, digamos, fue que Centroamérica fue conquistada, igual Sudamérica. Si no recuerdo, también lo menciona otra vez en las teorías que hay sobre el, digamos, estas teorías de el espacio geográfico, la temperatura y esas cosas. La ubicación geográfica es la cosa. Ahí me Cuando habla recuerdo. de los mayas, dice usted. Ajá, también. Bueno, los mayas creo que menciona más a Honduras y a México. Guatemala solo menciona a veces a Petén. Petén creo que sí lo mencionó. Pero también menciona, por lo que decía ahí, Damaris, creo que era quien dijo que por la guerra civil. Sí, menciona de hecho el nombre de Ríos Montt y dicen los autores que afortunadamente no pudo participar en las elecciones presidenciales en cierto año, ¿verdad? Entonces menciona eso, imagínense esta investigación que realizaron ambos autores, uno de origen turco, Acemoglu, origen turco, y Robinson, inglés. Entonces, ambos profesores de distintas universidades han pasado por las mejores universidades a nivel mundial. Entonces, y han recibido muchos reconocimientos por este libro. No el premio Nobel, creo, pero sí otro tipo de reconocimientos. Entonces, un trabajo de investigación que precisamente logra sintetizar algunas experiencias, ¿verdad?, que se han dado en los países. Y ellos elaboran varias teorías al respecto. A ver, la número 4 dice, de acuerdo con los autores, es uno de los mecanismos mediante los cuales funciona el círculo vicioso. Como recuerden que era de la última parte del libro. ¿Cuál sería? Aunque yo les di las respuestas, pero ¿cuál sería o qué colocaron ustedes y por qué? El círculo virtuoso, acá no dice, es el virtuoso. Entonces, teniendo claro que es el virtuoso, ¿piensan que podría ser surgimiento de fallas del mercado? ¿O no? ¿Que sí respondieron algunos estas tres preguntas o solo de Stiglitz? ¿Alguien respondió a estas? Sí, María Paula. Sí, yo en la 4 puse eliminación de condiciones, no. Sí, La extractivas. segunda. Sí, de Ajá. hecho, esa es la correcta. Y los autores critican mucho estas condiciones extractivas, ¿verdad? ¿Y qué son esas condiciones extractivas? ¿Alguien logró captarlo? Sí, las instituciones que socavan a las empresas o que
usan a la población para beneficiarse a ellos mismos y a cierto grupito de gente. Sí, exactamente, es decir, que por eso a eso deben su nombre, extraen o se aprovechan del entorno, ¿verdad? Y de las personas, instituciones, etcétera. O sea, eso es lo que critican ellos a lo largo del libro, ¿verdad? La existencia de instituciones extractivas. A ver, continuidad de políticas gubernamentales mediante la extensión de los periodos de gobierno. Esto dice que no. ¿Y aquí qué piensan, por ejemplo, de los gobiernos como El Salvador? ¿Qué piensan ustedes? Sí, estoy aprovechando para tratar de discutir un poco ambos libros para que se vea la importancia de los temas que abordan los autores. ¿O qué piensan al respecto del caso de El Salvador? Porque los autores dicen que la perpetuidad en el poder no es sano para un país. Son casos como los que estamos viendo en Venezuela, Nicaragua. Entonces, esas experiencias hablan por sí solas. Por eso les preguntaba por El Salvador, que es una experiencia más reciente y que algunos se han centrado en los resultados positivos, es decir, lo que se ha logrado con el gobierno de Bukele en cuanto a mejoras de salud, seguridad, entre otros. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Es que tiene varios matices, licenciada, porque Uh-huh. algo importante también para el desarrollo de los países es la continuidad de proyectos. De hecho, el Chile en los años 80, 90 fue así como logró el desarrollo que actualmente tiene, que tiene los mejores IDHs de Latinoamérica, y porque se le dio continuidad a las políticas que ellos estaban promoviendo, ¿verdad? O sea, lo que puso el primer gobierno en el lapso de 10 años, se le dio continuidad y los programas siguieron. Entonces, hasta cierto punto tiene un matiz positivo porque los resultados han sido buenos, mejor calidad de educación, de salud, de seguridad, sanidad, carreteras, o sea, prácticamente la infraestructura. Y la corrupción también se redujo mucho, entonces en ese sentido tiene algo positivo, porque otro periodo que tenga así El Salvador de continuidad en tanto a proyectos políticas y ese resto de cosas va a tener un impacto positivo, pero si eso se perpetúa puede llegar a ser algo así como las curvas marginales de utilidad, ¿verdad? Hasta cierto punto ya va a empezar a ser negativo porque eh, hay cosas que se empiezan a volver obsoletas, algunos métodos, algunas técnicas, las políticas, y siempre se necesita refrescar y descentralizar el poder, pero media vez el poder ya tenga, por decirlo así, como un oponente suficientemente fuerte en cuanto a la gente que está en cierta posición o en cierto grupo versus la gente que viene desde abajo o la gente que puede representar mejor al pueblo, que no necesariamente tienen que venir desde abajo, puede venir desde el medio, puede venir también desde lo alto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí tiene ahí sus matices, pero en general también siento que es positivo. Sí, y es que la continuidad de las políticas, según los autores, no es lo negativo, sino que se extiendan los periodos de los gobiernos. Y ellos hablan de algunos casos, ¿verdad?, donde se vuelve una dictadura. Entonces a eso se refieren los autores. O sea, esto que se le agregó aquí al enunciado es lo que no es favorable. O sea, no es un mecanismo que pueda funcionar en el círculo virtuoso del que ellos hablan. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta respuesta tampoco era correcta. Vamos a ver la siguiente, la instauración de instituciones políticas y económicas exclusivas. De hecho, es otra crítica que ellos hacen.
la creación de ese tipo de instituciones, como decía ya, que le va a beneficiar solo a unos cuantos, no a la población en general, y eso impide el desarrollo. Y de hecho, en la comprobación, la última que hicimos, había algunas preguntas al respecto, ¿verdad? Ahora que Jacqueline estaba mencionando algunos temas, venían unas preguntas relacionadas con esto. ¿Recuerdan cuál era? ¿No quieren recordar? Y se dan cuenta, las preguntas de las comprobaciones siempre van a ser así, selección múltiple. Esas no las he discutido acá porque a veces hago distintas, no son las mismas. Un salón no es igual a la evaluación del otro salón, al menos las respuestas no van a ser las mismas, para que haya igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón no las he discutido acá, porque en cierta medida son diferentes. Pero sí, también a lo largo de la comprobación pudieron ver algunas preguntas relacionadas con estos temas. De hecho, los autores insisten mucho eh, en esto, por ejemplo, para el círculo virtuoso, que es la última parte del libro. Entonces, contribuyen la eliminación de esas condiciones extractivas. ¿Dudas ahí, comentarios adicionales? ¿No? Hasta la penúltima, entonces. ¿Cuál es la razón principal por la que fracasan los países? Y esa es una pregunta que obviamente iba a venir en algún momento, ¿verdad? Se iba a incluir en alguna pregunta. ¿Y cuál es? Dentro de las que se señalan acá. Es decir, que no es esta una única respuesta, pero dentro de las 4 que se señalan acá, ¿cuál es la correcta? ¿Qué piensan? Ligda, Sí, sí. sería, bueno, yo recuerdo que esa sí la contesté y recuerdo limitados de niveles de ahorro. Aquí se me fue. Limitados niveles de ahorro, sí. Ahí tengo una sílaba de más. Sí, esa es la respuesta correcta, limitados niveles de ahorro dentro de estas 4 opciones que se planteaban, porque decía que si no se ahorra no se puede invertir. Es parte de ciertos enfoques que hemos visto también en las otras clases. Entonces la respuesta correcta: falta de regulación de precios y comercio internacional. No necesariamente, ¿verdad? Porque eh, ellos argumentan de que no necesariamente se tiene que proteger una industria, ¿verdad? De hecho, a lo largo del libro mencionan que proteger una industria era para enriquecerse más, ¿verdad? Apoyo a organismos financieros internacionales y tampoco era una opción que él planteara. Ya está, por lo tanto tampoco es correcta. ¿Sí? Y la Y última, sí, Abel. yo puse esta de niveles, limitados niveles de ahorro porque, como usted comentaba, hay determinadas respuestas que se van como que acoplando a la pregunta, porque acá apoyo de organismos financieros internacionales, no porque el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y pues son organismos que prestan dinero o dan dinero, pero siempre ponen sus reglas, sus condicionantes para que el país crezca o para qué tiene que ya sea invertir ese dinero. Entonces, por eso fue que tampoco puse eso. Ajá, entonces se dan cuenta, si se habían realizado las lecturas, no eran preguntas rebuscadas en realidad, sino que eran de comprensión. Y eso aplica también para las 2 comprobaciones que se realizaron previo al examen. Bueno, una previo al examen y otra posterior. Bueno, y la última: ¿a qué condujo el segundo plan quinquenal impulsado por Mao en China? No sé si alguien la respondió. Y vean, aquí tampoco, bueno, a mí me parece que no estaba tan complicado. Eh,
porque es el segundo plan quinquenal. Y se habla que en realidad lo que buscó este dictador fue precisamente la industrialización del país, pero esto condujo a menor bienestar de la población. ¿Sí? Usted Esa también puse yo. obtuvo ahí su puntito, entonces ya tiene 2 puntos, ya ves. Ajá, esa puse yo también, Legda, porque como recordemos de que ellos siempre buscan la industrialización porque yo creo de que ellos tienen, bueno, no sé si es socialismo o capitalismo, pero sí funcionan de las dos formas y para el mundo ellos trabajan como capitalismo para un mejor crecimiento y de forma interna, o sea, no estoy seguro y no he leído si es socialismo o cómo lo trabajan ellos, pero sí sabía que es de una forma de industrialización y de crecimiento hacia el exterior. Sí, gracias, Abel. Entonces, qué bueno que ahí tiene un punto adicional. Y es que aquí, justamente era durante el periodo de Mao en China. Y hablaba, ¿se recuerdan de qué bien era el que él dijo, bueno, voy a industrializar al país? Y se recuerdan que la producción de qué bien fue la que implementó. Se recuerdan que la gente tenía que hasta que deshacer todo lo que tenía para poder contar con ese insumo. ¿Alguien lo leyó? Y no sé si era el acero, en español no sé si era el acero, pero, o el hierro, pero deshacían incluso hasta sus instrumentos, hasta las hachas, decía el libro, para poder contar con ese insumo y eso condujo a una época de empobrecimiento del país, es lo que dicen los autores, ya que realizaron esta investigación. Entonces lo que provocó finalmente fue más desigualdad y no se veían mercados inclusivos, vean más niveles de pobreza, porque la intención de él era industrializar al país a toda costa, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios? Eso para aprovechar para discutir un poco estas lecturas. ¿Qué les parecieron las lecturas? Interesante, licenciada. La verdad es de que, o sea, creo que ayuda mucho a poder dar una opinión concreta o, digamos, una charla interesante, ¿verdad? Con alguien, porque se conoce bastante la historia. Entonces, Sí, no, a mí me parecen bastante interesantes y ya, como dice Alejandro, ya se puede conversar con alguien y decir, ah, bueno, yo pienso tal cosa y porque fracasan los países, y como les digo, es uno de los libros más leídos. Los 5 libros que seleccioné son los que están en el top de ventas y si están en el top de ventas en Amazon, imagínense, es porque los intelectuales los adquieren, ¿verdad? Entonces también, aunque sea forzado, tenemos que leer, ¿sí, Abel? Lecda, yo considero que son bastante buenos, puesto de que también nos abren los ojos sobre un panorama mundial, que en determinado momento creemos de que o que no estamos tan desarrollados o que no tenemos determinado crecimiento, pero ya leyendo estos libros se da uno cuenta de que pues siempre hay precariedades en otros lugares y a veces lo que nos vende la tele o la información que pasa, por ejemplo, no sé, determinados canales, CNN, cosas así, no pasan lo que realmente sucede en determinado país, puesto de que si él era estadounidense y vivió ahí, sí sabía la problemática del país y cosa que eso nunca le llega a las personas convencionales porque es información como clasificada, pienso yo. Sí, ¿no? Y aquí también hay que aprender de que eso es un trabajo conjunto, ¿verdad? Un economista turco y un inglés. Entonces, ellos, imagínense cuando se puede compartir conocimiento, la obra que se puede generar de mucha lectura a nivel mundial, pues, lo cual puede ser muy valioso para nosotros como economistas. Y como les decía, aunque sea una lectura obligada, pues va abriendo la mente, porque aquí todavía no hemos... ¿Por qué se ríe Abel?
Sí estaban densos los libros, Ligda. Sí, yo entiendo que, y por eso en la tercera, si se dan cuenta, ya les bajé el volumen, pero estos dos libros me parecían muy importantes, pero le bajé el número de capítulos al otro de Stiglitz, porque también, como les decía, él es muy reiterativo, entonces me pareció que algunos temas ya se habían cubierto en la gran brecha, ¿verdad? Entonces fue por eso. Y hay un libro todavía más complicado, que es el que voy a dejar para la parte final, para abril, y les voy a colocar no les había colocado las otras dos lecturas para que ustedes manejen su agenda, también es importante. Yo sé que son libros voluminosos, pero la letra estaba grande, tienen que aceptarlo. Y les digo que yo tampoco los había leído por completo, entonces ahí puse tarea incluso para mí, pero lo cual es muy productivo, me parece que, y hay que evaluarlo de alguna forma. Y a través de las comprobaciones que, si bien yo al principio había pensado ponderarlas con más punteo, pero viendo los resultados lo voy a mantener como al inicio del curso lo pactamos, ¿verdad? Porque van a más o menos un punto neto es lo que valdría. Eso se los digo para que no se preocupen, pero ya ven dónde pesó en el parcial. Ahí es donde ya, si ustedes pueden rescatar puntos que hayan perdido en el modelo o en otras respuestas. Entonces la intención es que se abra la mente y más adelante poder tener argumentos sólidos, porque todavía no nos estamos casando con una postura, estamos aprendiendo de la gente que ha investigado. Entonces eso es importante. Y aquí estamos evaluando qué enfoque se le da al desarrollo económico, a estos modelos. Y de esa cuenta, el siguiente grupo de modelos se basan en el fundamentalismo del mercado. No sé si tenían otra duda o comentario con respecto a las lecturas antes de pasar a este tema. Sí, Abel, adelante. No, Ligda, yo solo un como comentario de, pues, de experiencia de estos parciales, es de que, no sé, uno ya cuando está en el examen como que se bloquea, yo no sé qué realmente sucede, o los nervios, pero ya no se recuerda uno de las cosas, es algo complejo, no sé en qué realmente consistirá, pero sí, pues a mí me pasó, definitivamente, o sea, lo hablo desde mi particularidad. A Jacqueline también le pasó eso. Bueno, sí, miren, yo no sé, es una cuestión tan personal y a veces la forma en la que se llega al examen, somos trabajadores que estudiamos, entonces el desgaste a veces es significativo y cuando llegamos al examen ya no rendimos porque ya vamos cansados. Imagínense si les sumamos el tráfico y todo eso, pero es una forma de medir, ¿verdad? El aprendizaje según el reglamento de nuestra facultad. Entonces, hay que evaluarlo de alguna forma. Yo, de hecho, dejé las preguntas hice preguntas directas, no selección múltiple para no afectarlos mucho. Puede ser que a algunos les vaya bien en selección múltiple, puede ser que a otros les vaya mejor en respuestas directas, pero como era muy poco el contenido, pensé que les iba a ayudar más con preguntas directas. Y si se dan cuenta, bueno, Abel dice, a uno a veces se le olvida todo, se bloquea y a todos nos ha pasado. Por eso les decía, yo comprendo que todos podemos tener un mal día, uno solo. Es decir, son dos parciales, todavía se pueden recuperar en el otro. Y los que han recibido cursos conmigo sabrán cómo valoro yo el aprendizaje. No necesariamente es una nota final la que ustedes tienen para su primer parcial, puede mejorarse con el segundo. Entonces esto, porque yo sé que lo difícil que es y también a veces uno lo mide con la participación. Participación también es una forma de medir el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, a medida que ustedes participan, uno puede darse cuenta de que se va comprendiendo o del interés, pero también sé que depende mucho de la personalidad de cada uno. Algunas personas no participan tanto, pero sí están aprendiendo, por eso les digo, este proceso es complicado. Y de hecho yo no, generalmente digo, porque a veces sí lo he hecho, pero no los obligo a participar porque prefiero que sea un interés genuino. Entonces, eso, y veo que aquí hay muchas participaciones generalmente, lo cual
está, ya es un indicador de que hay interés en el curso, ¿verdad? Lejos de que sea parte del pensum de estudios, sino que es como nos estamos formando en la escuela. Como futuros economistas, hay que comprender estos temas, al menos saber qué diferencias hay en cuanto a las mediciones del desarrollo. Esto de los enfoques es muy importante. Entonces, y si se dan cuenta, no hemos profundizado mucho porque no hay tiempo. Entonces, al menos saber que existen. Y este segundo parcial sí viene cargado. De una vez se los digo, viene cargado y ya se los había dicho antes del primer parcial y que aprovecharan porque este examen sí tiene modelos. Aquí sí vamos a ver modelos. El segundo parcial está más o menos planificado para después de Semana Santa. También hay un trabajo de investigación de 10 puntos. Estoy pensando dejarlo tal vez hasta para 3 personas para que haga un buen trabajo, ya que veo que les han interesado algunos temas. Entonces yo voy a proponerles unos temas más adelante, que no esperaría yo que sea tal vez ya en marzo, antes de que salgamos a la Semana Santa, para que ustedes elijan su tema y planeen con quién trabajar. Y nos hemos dado cuenta que los trabajos cooperativos de investigación pueden ser muy valiosos. Y yo siempre les he hecho el comentario de que si veo buenos trabajos, los puedo publicar. En la revista de la facultad pues todavía no se ha materializado, pero lo puedo publicar en la revista del Colegio de Economistas, donde espero algún día ustedes puedan ser parte. Entonces ahí yo estoy a cargo de esa revista ahora, entonces ahí podemos publicar si hay temas buenos, van a ser bienvenidos. Podría ser que necesite pulirse algunos, pero en eso estamos, ¿verdad? Ustedes ahora, conforme van avanzando, se dan cuenta de las herramientas que se están adquiriendo. Entonces, todo esto va formándonos, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando nos va mal en un examen es cuando más aprendemos, a veces. Entonces, hay que aceptar que en otros momentos tal vez no hubo tiempo de cubrir el contenido, ¿verdad? Por ejemplo, en las lecturas. Puede ser que algunos, de hecho, no todos examinaron. Podría pensar que no todos lo leyeron, ¿verdad? Podría ser, pero no lo puedo demostrar. Entonces, más que todo basándome en las asistencias. Recuerden, yo les he colocado estadísticas solo para que vayan sondeando cómo va todo. Las notas del parcial pues todavía no están disponibles. En cualquier momento les van a aparecer y yo les voy a publicar las estadísticas también para que vean cómo están con respecto al promedio, que sería lo importante, ¿verdad? El promedio. ¿Sí? ¿Alguien más aquí? ¿Con comentarios o dudas? ¿No? ¿Todo bien? Dice Jacqueline. Imagino que los demás también. Bueno, entonces mi mensaje es, pues, no, si les fue mal, aunque todavía no han visto las notas, pero si piensan que les fue mal, todavía hay un segundo parcial, no todo está perdido. Hay un trabajo, vamos a tener laboratorios, ya a partir de la otra semana vamos a tener laboratorios. ¿Sí? Y los laboratorios pues se van a asignar, se van a entregar físicos y se van a resolver con la licenciada Cindy para poder también ir practicando lo de los modelos. Este del parcial no lo practicamos porque era un modelo bastante sencillo. Como no lo practicamos, yo incluí el mismo. Sí, porque estos tienen muchas variantes. Entonces, no hay más dudas aquí o comentarios. Puedo pasar ya de lleno al tema de hoy. ¿No? Bueno. Entonces, como les decía, hemos visto distintos enfoques en cuanto al desarrollo económico. Y el siguiente es sobre el fundamentalismo del mercado. Y este surgió luego de los modelos de dependencia internacional que tuvieron su auge en la década de los 70. Entonces, en los 80 surge lo que llama la literatura una contrarrevolución neoclásica. Es decir, que se empieza a resurgir, porque acuérdense, son teorías neoclásicas donde surge
el pensamiento sobre el libre mercado en la década de los 80. Y esto porque empezaron a verse que llegaron a los gobiernos gente con este pensamiento de libre mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, por citar algunos. Y de esa cuenta, la literatura señala que en los países desarrollados se empieza a hablar de políticas por el lado de la oferta. También se generan modelos basados en expectativas racionales. O sea, son enfoques que surgen durante esa década. Y se empieza a hablar también de la privatización de algunas empresas públicas, ¿verdad? Esto por el lado de los países desarrollados. Es decir, que es un enfoque que no está a favor de la intervención estatal, basado en el libre mercado. En cuanto a los países en desarrollo, se habla de mercados más libres. También se aboga por la eliminación de la propiedad pública, es decir, en el mismo sentido que lo estaban planteando los países desarrollados. También se critica mucho la regulación gubernamental y por eso mismo se aboga por la eliminación de esa intervención, porque para este enfoque, y se recordarán, por eso les hacía desde el inicio la aclaración de que tener presente las doctrinas sí contribuye mucho a comprender todo esto que plantean estos autores. Y es que también aquí hay que reconocer que surgen, pues, bueno, llegan a la cabeza de estos organismos del FMI, del Banco Mundial, economistas con un enfoque de libre mercado. Entonces esto contribuye en cierta medida a que cobren relevancia este tipo de modelos en esa década. Y el argumento central de este enfoque neoclásico es que el subdesarrollo es el resultado de una serie de elementos que destaco en esta diapositiva, como la asignación inapropiada de recursos debido a esas políticas de precios que se establecen en algunos países que se consideran incorrectas. También se habla del grado de intervención estatal que va más allá de lo que se podría considerar una intervención apropiada. También por ahí se menciona que todo este entorno contribuye a que los gobiernos sean corruptos debido a la participación excesiva del Estado. Y también se habla de que existe falta de incentivos porque en realidad podría ser que todo esté controlado, ¿verdad? Y surgen muchos escritores abogando por el libre mercado en distintos países. Por ahí tal vez ustedes han abordado algunos modelos en otros cursos de esos autores como Bela Balaza. Considero que tal vez eso que vieron, no creo que han visto Harry Johnson, Anne Kruger. Entonces, el pensamiento central era ese, bueno, intervenir no es apropiado, no es apropiado para las economías. ¿Y por qué no será apropiado? Porque eso genera ineficiencia. Entonces decían los seguidores de este enfoque, decían, bueno, si se permite que los mercados sean libres, que florezcan en este entorno de libre competencia y si se privatizan las empresas estatales, se promueve también el comercio y de esta forma se expanden las exportaciones. También dicen que otro factor que contribuye es poder permitir que los inversionistas internacionales lleguen a los países. Pero esto se logra eliminando esas barreras impuestas por los gobiernos, caracterizadas por regulaciones gubernamentales que van a distorsionar precios
no solo en los mercados financieros, sino también en los mercados de factores y de bienes. Entonces, ¿esto qué va a lograr? Va a estimular la eficiencia económica, que como consecuencia va a conducir al desarrollo, ¿sí? De esa cuenta, y aquí lo relevante, como les decía, en general, la crítica es hacia el lado del intervencionismo estatal. Entonces, se considera que los países que se encuentran en subdesarrollo es debido a esa intervención de los gobiernos, porque no permite que florezcan mercados libres, ¿sí? Y recuérdense que veíamos en los enfoques anteriores, en el último que vimos de la dependencia internacional, que decía que era debido en cierta medida a la intervención de agencias internacionales. Pues este enfoque dice no, no es debido a esa intervención, sino que es debido a la intervención rígida del Estado, de los gobiernos corruptos y que genera ineficiencia, como lo decíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué enfoques se analizan desde la perspectiva del fundamentalismo del mercado? Pues se señalan básicamente tres: enfoque de libre mercado, otro de public choice. Esto se los dejé en inglés, pero pues en español sería elección pública, pero sí se usa en los cursos de la marroquín. He visto que le llaman public choice a los cursos, por eso se los dejé así. Market friendly igual. Entonces, generalmente estos tres, pero la literatura señala también teoría neoclásica tradicional, que es ahí en esa parte donde vamos a poder abordar algunos modelos. Veamos el primer enfoque, libre mercado. Y aquí, ¿a qué corriente tendríamos que recurrir para poder comprender el enfoque de libre mercado? Según las doctrinas, vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué corriente es? Es la corriente clásica. Te iba a decir lo mismo, ¿verdad, Abel? Sí. Pues perfecto, sí, precisamente es la corriente clásica. ¿Qué argumenta este enfoque de libre mercado? Pues dice que los mercados por sí solos son eficientes, que no se necesita de intervención estatal, es decir, que los mercados de bienes van a proporcionar señales para invertir en nuevas actividades debido a las fuerzas de la oferta y la demanda. Los mercados laborales también responden a estas nuevas industrias a las que se generaron un mercado de bienes de manera apropiada, o sea, por sí solos, ¿verdad? No se necesita que el gobierno diga cuáles son esas actividades. Los productores, como conocen sus necesidades y las necesidades del mercado, ellos saben qué producir y cómo hacerlo de manera eficiente. Obviamente, porque su objetivo es maximizar ganancias minimizando costos, ¿verdad? Entonces, conocen sus objetivos con mucha claridad. Los precios de los bienes y sectores van a reflejar valores precisos de escasez en el tiempo actual y en el futuro. Decir esto por las fuerzas del mercado. Entonces, ¿cuáles son las características? Aquí existe competencia efectiva y perfecta. ¿Y cuál es la competencia perfecta? ¿Cuál sería esa competencia perfecta? Que haya la misma cantidad de oferentes para la misma cantidad de demanda. ¿Alguien más? Que el mercado se regule por medio de la oferta y la demanda, ¿licencia? Sí, es ¿cómo se llamaba esto en doctrinas? ¿Cómo le decían a esa fuerza? La mano invisible. La mano invisible, exactamente, o el laissez-faire, ¿verdad? Cada oferta crea su propia demanda según la ley de Say. Abel, ¿me iba a decir algo? No, Licda, lo de la mano invisible. Bueno, sí, entonces el laissez-faire, ¿verdad?
el famoso. Cada oferta crea su propia demanda de postulado de SEI. Entonces, competencia perfecta es que precisamente esas fuerzas son las que interactúan, no el gobierno. También en este entorno la tecnología está disponible de forma gratuita y esto es importante porque recuérdense que en otro entorno no está disponible para todos. En este enfoque sí se plantea. Y también en cuanto a la información, que también sería un supuesto que ellos imponen, la información es perfecta y casi gratuita de obtener. ¿Qué quiere decir que la información sea perfecta? Que todos disponen de la misma información. No hay información privilegiada. ¿Sí? ¿Me explico? Y estos ustedes también, no sé si van a ver en algún curso algunos modelos sobre asimetría de la información, pero se refiere mucho a eso, de que la información está disponible para todos. Entonces, esta corriente dice cualquier intervención que realice el gobierno va a ser por definición distorsionadora y contraproducente. Entonces, esto es importante. Y si ustedes se documentan un poco y se van al libro de Todaro, dice que hay algunos ejemplos que se podrían citar en este contexto, como Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Que me recuerdo que Alejandro siempre menciona Singapur, o recuerdo mal, Alejandro. O Sí, es, licenciado. ¿verdad Sí, que sí? sí. Entonces, como ejemplos de libre mercado, pero dice que, y de hecho más adelante, Todaro expone un caso sobre los tigres asiáticos, que me parecería interesante que lo lean. Está dentro, al final, dentro de, está en, no sé si después de el modelo, porque en los apéndices es donde incluyeron al final de cada capítulo, ahí incluyen el desarrollo de algunos modelos y también algunos casos. Entonces esto sería interesante. Entonces también se aborda lo de algunos fracasos donde se intervino de manera negativa como África y América Latina. Imagínense, se menciona a América Latina. Es decir, que aquí sí tendría sentido lo de la corrupción, ¿verdad? Que esa intervención puede promover la corrupción y América Latina es el vivo ejemplo de lo que ha ocurrido en muchos países de la región, ¿verdad? Sí. Dudas acá, comentarios, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, creo que no nos da tiempo del siguiente. Public Choice, sí, Public Choice. Lo miramos el miércoles. Sí, Abel, ajá, pero todavía hay tiempo para consultas. Díganme, Abel. Creo que Alejandro tenía duda, después voy yo. Ah, bueno, no es que no vi, yo solo cuando levanté la vista vi las dos manitas. Alejandro, entonces. Sí, licenciada, gracias, a ver. Digamos que así como los modelos, el modelo económico de Solow es neoclásico, ¿verdad? Pero, o Sí. sea que estos también, bueno, digamos que los neoclásicos tampoco toman en cuenta el gobierno. Y yo estaba leyendo de que así como en ese modelo, la tecnología y el capital son exógenos, ¿verdad? Sí, bueno, Romer ya habla de, que también vamos a ver a Romer, habla de una intervención del gobierno, habla del gasto del gobierno. Por eso es que como que lo separan, por eso que son estos tres, pero yo mejor lo dejo aquí para que ustedes se guíen. En la teoría neoclásica tradicional sí se incluye cierta participación estatal, porque vamos a ver también en el de market friendly, ahí se permite también cierta participación. Entonces es como se van ilustrando cada enfoque y no todos son extremos, pero sí se aboga por que en mayor medida sea libre el mercado. Ahora sí, Abel. Ligda, yo solo estaba buscando con respecto de sus diapositivas, no sé si es lo del capítulo 5 que está poniendo, capítulo 5 segunda parte de Ah, Assemblée.
o de Todaro. No, este es de Todaro. Lo que pasa es que Ok. los de el Acemoglu les sirve para si tienen dudas con el desarrollo de los modelos, por eso les dije varios. Ok. Ujú. Pero sí es de Todaro, sí, Erika. Buenas noches, licenciada. Yo solo quería hacer un comentario con lo que mencionó de la asimetría de la información. Y es que en el libro del precio de la desigualdad, en el capítulo 2 que estamos leyendo, ahí lo menciona y es una de las formas en la que el sector financiero se ha aprovechado de la población. Sí, buen punto. Qué bueno que ya lo están leyendo. Sí, precisamente es un problema, podría ser una falla de mercado también, que se considera como tal, ¿verdad? También vamos a ver ese tipo de modelos. Pero ya ven cómo se pueden ir conjugando las lecturas con todo lo que la teoría destaca para el curso de desarrollo económico. Sí, entonces sí, gracias Erika, excelente, sí. A ver. Sí, Ligda, lo que comentaba la compañera Erika, claro, y por ejemplo, ahorita con la discusión de lo de la aprobación de las tarjetas de crédito acá en Guatemala, pues considero de que es bastante bueno, puesto que los bancos acá siempre se aprovechan de las personas, ¿va? Pues por falta de conocimiento y por los contratos, ¿va? Que son pactos leoninos que ellos tienen y siempre el más perjudicado siempre es ¿cómo se llama? El consumidor final. Yo considero que las tarjetas de crédito son buenas, el punto de que como acá en Guatemala no tenemos esa educación financiera para poder trabajarlas adecuadamente, por eso es de que también los bancos saben eso y sus asesores tienen que ser pues eh, les tienen que dar esa idea de marketing y todo eso, y por eso es que se aprovechan también pues de nosotros, va, de la población. No, es correcto, sí, se aprovechan de las necesidades, ¿verdad? Es algo y es una especie de usura, ¿verdad? Que los filósofos antiguos, Platón hablaba mucho de eso, Sócrates, de que eso no es bueno, ¿verdad? Aprovecharse de las necesidades, pero a la larga es una empresa más, ¿verdad? Bajo el capitalismo. Entonces, precisamente en Guatemala hacen falta leyes que protejan a los consumidores, ¿verdad? Y ahora también ya que menciona a ver lo de la, la ley de tarjetas de crédito, también se está hablando de replantear la ley de competitividad. Eso también es algo que está sonando, que se va a retomar porque había quedado estancado en el Congreso, si se recuerdan. Entonces, proteger al consumidor es algo que sí se hace en países desarrollados como Estados Unidos. Imagínense Estados Unidos. Si a ustedes no les gusta algo, lo pueden devolver, no les van a dar un vale que van a perder, ¿verdad? O sea, la protección al consumidor allá sí existe. Aquí, pues, por medio de la DIACO, puede plantear una queja, pero no siempre prospera, ¿verdad? Entonces, todo esto, y por eso son características de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿verdad? Las que ilustran esa condición. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Entonces los veo el miércoles. Les deseo feliz noche. Pues no te Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Feliz noche. gracias. Feliz noche.